Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este canal de negocios y economía de Business Support SPA. Y en esta oportunidad vamos a abordar un tema bastante especial. El título que le pusimos a este video es bastante coloquial para que todas las personas lo puedan entender. Y el título de este video es: ¿Chile está gastando más de lo que recibe? Bueno, quiero comentarles que el otro día, buscando una temática parecida, me encontré en internet con una noticia que fue publicada por el Ministerio de Hacienda en su sitio web. Entonces voy a compartir con ustedes para poder entrar en materia. Voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a eh, mostrarles cuál fue la noticia que encontré en el sitio web. Fue esta que están viendo ustedes, publicada el martes 8 de octubre de 2024, y señala: Ministerio de Hacienda informa retiro por $1.000 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social. Entonces, para que esto cobre sentido, primeramente es importante explicar en breves palabras qué es este Fondo de Estabilización Económica y Social. Para eso, yo he creado una pequeña diapositiva, una lámina, la vamos a ver acá, ¿no es cierto? En esta laminita y vamos a mostrar esta lámina, la primera que hemos hecho, y ahí ustedes la tienen ahí en pantalla completa, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar esta laminita y dice lo siguiente. Dice que este Fondo de Estabilización Económica y Social, conocido como FES, está destinado a cumplir dos grandes objetivos. Financiar, por una parte, financiar eventuales déficits y por otra parte, financiar amortizaciones a la deuda pública. De esto podemos desprender de que este fondo está destinado para situaciones extraordinarias, no para situaciones normales que pueda vivir el país, ¿verdad? No debería ser la norma de que los déficits, en lo cual hablamos de déficit cuando los gastos superan a los ingresos, no debería ser la tónica en un país. Un país debería estar ordenado y a lo menos debería equiparar el nivel de ingresos con el nivel de gasto, lo cual no es lo óptimo, porque lo óptimo siempre es dejar un margen, un porcentaje de ahorro para eventualidades justamente. Y este fondo tiene nombre y apellido. Entonces, pero bueno, igual se contempló que bajo ciertas situaciones se pudieran generar déficits en un año específico. Y por otro lado, efectuar amortizaciones a la deuda pública, entendiendo que no siempre es deseable tener deudas, pero también de alguna manera este fondo, bajo situaciones extraordinarias, también busca disminuirlas si es necesario en cierto contexto. Entonces, ya sabemos que este Fondo de Estabilización Económica y Social, FES, está destinado para cubrir situaciones extraordinarias. No es para, vulgarmente hablando, echarle mano en situaciones normales. Ok, entonces, eh, dicho esto, ahora entremos a analizar lo que señala aquí y dice que este monto se había sumado a los retiros efectuados en enero y junio por $800 millones y $607 millones respectivamente. O sea, es una cantidad cuantiosa. Si yo sumo, ¿no es cierto?, los $800 millones más los 607 que dice acá, más los 1.000 de este último retiro que se está anunciando, estamos hablando que en el año 2024, este presente año, hasta el mes de octubre, se han gastado $2.407 millones de este fondo, lo cual propende a extinguirlo.
Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, puesto que quise hacer un pequeño análisis muy básico. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y les voy a mostrar algo. Aquí estamos en la otra diapositiva. Entonces ustedes pueden ahí ver algo. Esto tiene como fuente el propio Ministerio de Hacienda, ¿ya? Entre paréntesis, me voy a salir de acá y de donde yo obtuve estas otras cifras que les estoy mencionando. Las obtuve de acá, de este otro sitio web que también es gubernamental, que es de la DIPRES, que es la Dirección de Presupuestos del Gobierno de Chile, de la DIPRES. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, que está la pestaña el año 2024, 2023, 22, etcétera, hacia atrás. Y ahí al pinchar en más me voy a años más anteriores, más antiguos. Y ahí están, por ejemplo, las descargas, ¿no es cierto? Yo de esa manera recopilé las cifras con que elaboré este pequeño gráfico muy sencillo para que pueda entenderse y obtuve las siguientes cifras y las conclusiones. Bueno, las cifras las recopilé porque estaban ahí en el sitio web de la DIPRES que les expliqué. Entonces me hice una tablita, ustedes están viendo ahí, hay una tablita de distintos retiros, perdón, de distintos saldos que ha tenido este Fondo de Estabilización Económica y Social, FES. Entonces, se muestra en esta tabla que a marzo de 2007, valga decir a propósito que esto fue creado por el decreto con fuerza de ley número 1 del año 2006. Entonces, con el DFL número 1 del año 2006 se creó este Fondo de Estabilización Económica y Social, que si mal no recuerdo tenía como antecesor al Fondo de Estabilización Económica del Cobre. Se creó este fondo y a poco de haberse creado, en marzo, ¿no es cierto? Ya tenía una cifra de 7.137 millones de dólares. Fue creado, por ahí debo tener la cifra, con un aporte inicial de 2.500 y tantos millones de dólares, pero a marzo ya habían 7.137 millones de dólares. Solamente destaqué algunos hitos. A mayo de 2011, es interesante saber que este fondo había crecido a 13.196 millones de dólares. O sea, para esa época, mayo de 2011, Chile tenía espalda, tenía ahorros para poder hacer frente a grandes eventualidades que pudiera abordar. Estaban bien manejadas las finanzas. Pero aquí en abril de 2022, cuando comienza el gobierno del presidente Gabriel Boric, ¿no es cierto? A pocos días de que comienza, él había recibido este fondo con un saldo de 7.750 millones de dólares. Ahora, recibió este saldo que no era menor, aún después de que Chile tuvo que enfrentar el estallido social y por otra parte la pandemia, que todos sabemos, la pandemia sanitaria, ya no, ustedes saben a cuál me refiero. Por no entrar en problemas con YouTube, no quiero mencionarla, pero todos sabemos cuál fue la pandemia a nivel mundial que vivimos. Y tras esos grandes eventos, aún así, el fondo tenía 7.750 millones de dólares. Ahora, en agosto de 2024, o sea, 22, 23, un par de años más, ese fondo de este presente año ya tenía 4.703 millones de dólares. O sea, que si yo a los 7.750 le resto los 4.703, ya se habían consumido 3.047 millones de dólares para esa fecha. No obstante, no obstante, tras este nuevo retiro que se hizo al fondo, ¿no es cierto? En octubre, según el sitio web que vimos del Ministerio de Hacienda, de 1.000 millones de dólares, si a agosto de este año habían 4.703 millones de dólares, y ahora en octubre, el 7 de octubre, me parece, se hace un nuevo retiro de 1.000 millones de dólares, entonces estaríamos quedando con un saldo de
3.703 millones de dólares, lo cual significa que desde el momento en que se recibió al inicio del gobierno 7.750 millones de dólares, ya se han consumido un 52,22%. Ya se habían consumido hasta antes de este retiro de 1.000 millones de dólares. Entonces, hasta agosto de 2024 se había gastado más de la mitad del fondo que se había recibido. Ahora yo podría sacar los porcentajes, pero, ¿no es cierto? Queda el fondo tras este retiro con 3.703 millones de dólares. Ahí coloqué las cifras yo, los 7.750 menos los 4.047 que se han gastado, quedamos con un saldo de 3.703 millones de dólares. Entonces, esto en realidad es preocupante. ¿Ya? Estas cifras las estamos comparando, aquí está marcado en rojo desde abril de 2022, ¿no es cierto? Si yo saco los 7.750 y le extraigo el 52,22%, ahí llego a los 4.447 consumidos, quedo con ese saldo de 3.703 millones de dólares, lo cual, en mi opinión, es una cifra brutal. Ahora, vamos a sacar esta diapositiva, ¿verdad? Y ahí está, nuevamente, voy a colocar la página donde se estaba dando esta noticia. Aquí se señala de alguna manera que este, este, este último retiro guarda relación con el cubrir un déficit que habría durante el presente año. Ya aquí señala, voy a buscar acá a ver si lo encuentro. Dice aquí, el Ministerio de Hacienda informa que se realizó un retiro por 1.000 millones de dólares, ok, desde el FES, con el objetivo de, aquí está, voy a marcarlo, apoyar el financiamiento del presupuesto del Estado en lo que resta del año. Aquí está la parte medular, lo cual me genera preocupación. Ya, o sea, ¿para qué se hizo este último retiro al menos de 1.000 millones de dólares? Para apoyar el financiamiento del presupuesto del Estado en lo que resta del año. Por supuesto que esto se pudiera interpretar de muchas formas, pero una de las formas en la cual yo interpreto es que el presupuesto del año 2024 está complicado. O sea, da a entender de que la tendencia, si es que esto ya no se produjo, es que los ingresos recaudados por el fisco no alcancen a cubrir los gastos que se deben efectuar en el presente año. Ya, si no es así directamente, que ya estamos en déficit el mes de octubre, por lo cual hubo que echar mano a este fondo, eh, de alguna manera ya la tendencia apuntaba a eso, o sea, hablando en sentido vulgar y coloquial, probablemente ya quedaban las últimas chauchas, por lo cual hubo que apoyar este fondo para poder hacer, para seguir haciendo las erogaciones comprometidas. Y eso resulta preocupante. Ahora, vamos a dejar de compartir pantalla. ¿Y por qué resulta preocupante? Bueno, la macroeconomía en cierta forma guarda mucha similitud con la economía doméstica. O sea, si yo veo que recibo un sueldo X y veo que durante el transcurso del mes pago la luz, que es lo más básico, el agua, la alimentación, el transporte de la familia, ¿no es cierto? Y ya veo que se me va achicando el monto y me estoy consumiendo ese sueldo y todavía me falta por cubrir otras necesidades secundarias, por ejemplo, no dejan de ser necesidades, pero no son tan gravitantes como puede ser el comer, el vestirse, el movilizarse para poder llegar al trabajo, para que los niños lleguen al colegio, ¿no es cierto? Hay necesidades primarias y si yo veo que ya no me está alcanzando para pagar el cable, que toda familia lo quiere tener, pero que es prescindible, ¿verdad? Para pagar el gimnasio, etcétera.
de alguna manera sería bueno que ese dueño de casa pudiera pensar si es una situación puntual o es algo que se va a repetir, que de aquí en adelante los gastos no van a bajar, por lo cual yo debería racionalizar, priorizando el nivel de gastos. O sea, sí, para la familia es bonito tener cable, pero entre no tener alimentos y tener cable es preferible, en este caso, ¿no es cierto? Tener alimentos y prescindir del cable y cortar el contrato. Si tenemos nosotros también el pago de gimnasio para la familia y vemos que no es por un motivo de rehabilitación kinesiológico, sino sencillamente para mantenerse en forma, probablemente también habría que hacer un recorte de tal manera que pudiéramos ajustar, porque lo que no es deseable en este ejemplo doméstico es que yo salga a la banca y pida un préstamo, así como un país pudiera salir al exterior a endeudarse. Entonces, por un lado es eso. Y por el otro, lo más sano, antes de llegar a esto, es sencillamente hacer el ajuste hasta que probablemente podamos recomponer la economía familiar, generar otros ingresos adicionales a los que tengo y poder de alguna manera llevar el gasto de la mano con el nivel de ingreso. Entonces resulta preocupante, lo cual para mí significaría o me genera dudas, y cuando yo digo dudas es que yo soy un ciudadano común y corriente, un ciudadano normal, ¿ya? No tengo a mi disposición la información y no tengo tiempo para dedicarme a indagar porque cada cual tiene que seguir con su vida y seguir generando sus propios recursos para poder subsistir. Entonces no hay tiempo como para indagar, pero sí como esta información uno no la tiene a la mano y no hay tiempo suficiente como para buscarla, genera inquietud, genera dudas. Entonces, sería interesante saber cuál, cuáles son los componentes del gasto fiscal, del presupuesto fiscal. Y en ese sentido, yo creo que se justifica, en mi humilde opinión, ¿no es cierto?, racionalizar el gasto fiscal a menos que genere externalidades positivas. ¿Verdad? Porque si hay un gasto fiscal que en realidad es una inversión y va a generar empleo, va a generar crecimiento económico, quizás construir un puente que genere conectividad y eso significa que van a poder pasar vehículos con mayor rapidez, facilidad y con menos costo de un lado para otro, camiones con mercadería y eso va a traer una externalidad positiva. Claro que ese gasto es bueno, pero sería bueno saber, siendo responsable, sin conocer la composición del presupuesto, eh, si se está priorizando, y en mi opinión sí lo tengo en ese sentido, tengo la opinión de que es claro, habría que hacer recortes y privilegiar las necesidades primarias de la población por sobre las necesidades secundarias en momentos que son complicados. Entonces, en ese sentido, tal como dijo Abraham Maslow, él más o menos lo dijo en otras palabras, pero dio a entender que las necesidades secundarias, como en la economía doméstica, las necesidades secundarias, como por ejemplo ir al gimnasio, como señalé yo, tener un TV cable, tener hartos canales para entretenerse, no van a estar latentes si la familia está pasando hambre. Ahora, no estoy diciendo yo que en el país se está pasando hambre, este es un ejemplo familiar. Este ejemplo sirve para poder contrastar en que es necesario priorizar necesidades primarias. ¿Cuáles son las necesidades primarias a mi juicio? Por ejemplo, sería el tema de la vivienda, la salud, hay déficit, ¿no es cierto? Hay gente en listas de espera que probablemente está muriendo porque no hay pabellón para poder operarse, el tema de la seguridad, etcétera. Entonces, y hay otras necesidades secundarias que no es que uno las desprecie, son importantes, pero en momentos críticos quizás sería bueno racionalizar y muchas veces en situaciones críticas llevar a lo justo y necesario eh, temas como la cultura, por ejemplo. En momentos en que el país está pasando por momentos complicados, la cultura no es tan gravitante cuando hay otras necesidades que hacen gemir a la población. Entonces, mi humilde opinión es que en este sentido sería bueno revisar el presupuesto y hacer recortes importantes para poder equilibrar, llegar a un punto de equilibrio al menos entre los ingresos y los gastos y posteriormente
eh, seguir recortando el mismo gobierno con un objetivo, con una visión no política, sino práctica, pragmática. Debería analizar qué es lo que debe recortar, que en un momento especial y complicado no es lo importante, recortar eso y esos recursos que se los quita a algo que en la presente situación no es gravitante, redestinarlos a otras necesidades que hacen gemir a la población. Eso. Ahora, referente al decrecimiento de este eh, Fondo de Estabilización Económica y Social. Respecto al decrecimiento, quiero decir de que estamos en un entorno complicado. Nosotros somos un país sísmico. ¿Qué vamos a hacer si no ocurra, ojalá esto no ocurra, ¿verdad? Llegamos a tener un terremoto nuevamente, grado 8, 9 y no sé, el país queda muy dañado. ¿Y qué vamos a hacer para poder afrontar esto si el fondo se está achicando, achicando, achicando? ¿A qué le vamos a echar mano? Somos un país que no está exento del cambio climático. ¿Qué vamos a hacer? No sabemos qué mala jugada nos puede hacer la naturaleza. Y en un escenario mundial complicado, en este momento hay guerras que están afectando a la economía, al menos el valor del petróleo. Pudieran haber otros commodities, ¿no es cierto? En momentos críticos muchas veces baja el consumo de bienes y Chile no está exento en este mundo globalizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? También hay tensiones geopolíticas que pudieran llevar a situaciones mucho más graves que las guerras que estamos viendo que se están desarrollando, como por ejemplo la que está ocurriendo, que pudiera ser una guerra proxy, pero que parece que ya se está haciendo una guerra directa entre dos países, entre Irán e Israel, o qué vamos a hacer con la guerra que está ocurriendo en Ucrania, etcétera, y nuevos frentes, tensiones geopolíticas en Corea, en Taiwán con China, etcétera, etcétera, y Chile no está libre, no está libre, y por lo tanto yo creo, mirando estos temas bien livianamente y desde lejos, que debería aumentarse este fondo y no seguírselo gastando, porque es mejor racionalizar, ordenar las finanzas, que seguir llevando el mismo nivel de gasto como si nada pasara. Es doloroso muchas veces, ¿no es cierto?, hacer ciertos ajustes, hacer ciertos recortes. Es difícil, como dice un dicho, sacarle las plumas al ganso sin que grite, pero muchas veces se necesita pensar con la mente fría. Entonces, este video expone la preocupación del decrecimiento que ha tenido este Fondo de Estabilización Económica y Social y también una preocupación por cómo se estarían llevando a las finanzas, ¿ya? Para poder opinar con profundidad hay que estar de lleno en eso. Y en este caso yo no tengo los antecedentes como para decir las finanzas se están llevando pésimamente. O poder decir al contrario, no, si se llevan de maravilla, pero sería interesante saber en qué se está gastando la plata. Se está gastando en cosas que para los momentos críticos que se viven a nivel mundial y los momentos de una economía alicaída que está creciendo a tasas bastante pobres, podríamos decir. Tengo entendido que somos uno de los países que menos crece en América Latina. Me puedo equivocar perfectamente. Si alguien tiene mejores cifras, por favor, déjemelas ahí abajo en la caja de comentarios, pero creo que estamos entre los 5 o 3 países que menos crecen en América Latina. Entonces, en momentos así, creo que sería bueno racionalizar los gastos. Y para eso se requiere mucha valentía, se requiere mucha decisión, porque gobernar es difícil. Es imposible para quien gobierne dejar contento a todo el mundo. Imposible, no es difícil, es imposible que de, no sé, miles de votantes todos estén de acuerdo con ciertas decisiones, con ciertas políticas. Pero a veces los gobiernos, cuando tienen una visión de país, cuando tienen una visión estratégica de largo plazo, eh, hacen lo que hay que hacer aunque no sea muy popular. Y en este aspecto de recortar necesidades secundarias, no resulta tan antipopular porque no toca a la gente en lo más sensible.
Si nosotros recortamos necesidades primarias, eso va a tocar la vena del espíritu de un pueblo. Pero hacer estos recortes pueden ser fácilmente interpretados por la población como una administración responsable, con un objetivo definido, no solamente navegar para mantenernos flotando. Esperamos que les haya sido de utilidad este video. Este video nunca va a tener una animosidad, trata de mantenerse en lo técnico, pero también no queremos caer en este canal de hablar solo de tributaria, porque el tema en sí no es muy divertido. Aún para los tributaristas el tema no es como para disfrutar de él con ancha, es un tema no muy divertido. En cambio, estos temas son un poquito más contingentes, más cercanos a la gente común y esperamos seguir entreteniéndolos con otros videos y también informándolos a todos ustedes. Que estén bien. Gracias.